Paz de Cristo, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes el tema sobre cuál era el evangelio diferente al que el apóstol Pablo se refería. El evangelio diferente al que el apóstol Pablo se refería era el evangelio que los judaizantes predicaban. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio diferente al que el apóstol Pablo se refería era al evangelio que los judaizantes predicaban. Los judaizantes eran cristianos judíos que con sus enseñanzas querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse y a guardar la ley, según ellos, para que pudieran ser salvos. Eso está en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los judaizantes eran cristianos judíos de los que el apóstol Pedro hacía parte. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El evangelio que predicaban los judaizantes era un evangelio diferente al que el apóstol Pablo predicaba, porque lo que querían era perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio que predicaban los judaizantes era un evangelio diferente al que el apóstol Pablo predicaba, porque era un evangelio que obligaba a los cristianos gentiles a circuncidarse. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 2, verso 2 al 5. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El evangelio que predicaban los judaizantes era un evangelio diferente al que Pablo predicaba, porque era un evangelio que tenía como requisito la circuncisión. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios, en la que nadie tiene que hacer nada para ser salvo. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo predicaba el evangelio del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo predicaba el evangelio que recibió y lo aprendió por revelación de Jesucristo. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio que ahora se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio diferente al que el apóstol Pablo se refería era el evangelio que los judaizantes predicaban. Gloria en nombre de Jesús.